vamos con el invitado de nosotros esta mañana, el doctor Daniel Pichel. ¿Saben qué? Doctor Pichel, bienvenido aquí a Infoanálisis. ¿Cómo está? Muy buenos días a todos. Ya estuve opinando antes de saludar. Eso es mala No, pero educación. vamos a hacer la ley. Muchos saludos a todos. Buena semana. Gracias, doctor Pichel. En Gracias por la Panamá, invitación. por nada, en Panamá nosotros podemos decir con cierto grado de satisfacción, por ejemplo, que se han logrado recibir el día de ayer un segundo lote de vacuna de AstraZeneca para un total de 681.900 dosis o 600 dosis. Y se anuncia que del 9 al 15 de este mes se va a programar la aplicación de más de 60.000 dosis de AstraZeneca en todo el país. Ahora, dimos en las internacionales, la principal noticia de Guatemala es que ese país tuvo la iniciativa, la creatividad de estar vacunando el fin de semana hasta la medianoche a las personas. ¿En Panamá cabría esa posibilidad, doctor Pichel, o se nos Claro. dificulta? Bueno, sí, claro que cabe, siempre y cuando no pongan un retén policial enfrente. ¿Así? Porque ese es uno de nuestros problemas. Lo que pasó, o sea, hemos tenido algunos casos bastante vergonzosos de cómo la policía ha puesto retenes con muy poca distancia entre ellos y con que en realidad nadie termina. Bueno, no hay una explicación oficial lógica de por qué retenes de esta forma, pero en realidad sí, a mí me parece, volviendo al tema de la vacuna y dejando eso a un lado, deberían vacunar a la hora que la gente quiera vacunarse o pueda vacunarse. Yo creo que eso es una cosa muy importante, porque la única manera de salir de esto va a ser vacunando. Esto no tenemos otra forma sensata para poder enfrentar una cosa del tamaño de la que estamos enfrentando. Hay que vacunar y uno de los temas que hemos tenido en Panamá es que las cosas se hacen pero demoran en hacerse. Ejemplo, los hospitales privados se ofrecieron para empezar a vacunar en colaboración con el gobierno gratis, no costándole a la persona. Ojo, no el que se va a vacunar no va a tener que pagar en el hospital privado. Y esto fue en abril y hoy comienzan a vacunar. Han pasado 4 meses. Permiso, doctor Michel, permiso. Vamos a poner eso porque puede ser que puede pasar inadvertido a alguien. Desde abril se acordó que los hospitales privados iban a Desde ofrecer abril se servicios hizo gratis. una oferta. Ajá. La Asociación de Hospitales Privados, que agrupa los hospitales privados del país, le mandó una nota firmada por todos al Ministerio de Salud diciéndole que ellos estaban dispuestos a vacunar sin que se sin que hubiera cargo para nadie. Obviamente el gobierno tiene que poner las vacunas porque las vacunas solo se le venden a los gobiernos, no Claro. se le vende a más nadie. El gobierno pone las vacunas y los hospitales ponen el personal y ponen las facilidades para vacunar personas gratis. Y eso incrementa marcadamente la cantidad de personas que se pueden vacunar. Demoró 4 meses en comenzar a vacunarse. Hoy es el primer día que se comienza a vacunar. Hay que Bueno, mire, registrarse en la página de vacúnate, o sea, de las vacunas y el plan Ajá, solidario. solidario. Exacto. En la página uno se registra y uno dice dónde se quiere vacunar y uno va y se vacuna. Le dan la cita y uno va y se vacuna. Entonces es un excelente avance, pero ha demorado 4 meses. Uno no entiende por qué si les dijeron, oigan, estamos listos para empezar a vacunar, y ha demorado 4 meses. doctor No, Michel, usted hablaba de o los si era un tema retenes. de disponibilidad de vacunas, Claro. ya ha pasado más de un mes desde que Es comenzaron, exacto. Ahora tenemos comenzaron ya a llegar los varias equipos. semanas con un montón de vacunas disponibles, Ajá. con gran cantidad de vacunas. No, Ya y no allí estamos llegaron teniendo problemas. Sí, llegaron de AstraZeneca y ha estado llegando de Pfizer. O sea, 100, nosotros tenemos 600, doctor, 681.000 vacunas, más de de, 681.000. de Mira, Astra, más las que usted, han estado llegando de Pfizer. O sea, claro. nosotros ahora mismo nuestro problema no es la cantidad de vacunas. Tenemos las vacunas, tenemos el personal, tenemos un país donde la gente tiene cultura de vacunación y yo siempre he dicho, si hay algo en salud pública que Panamá sabe hacer bien, es vacunar. Panamá tiene uno de los programas de vacunación del Estado más completos del mundo. Del mundo. Oiga, Y doctor Michel, no lo estamos haciendo a la velocidad que deberíamos estar haciéndolo. pero se está anunciando que dice la enfermera, el apellido de ella, que es la encargada, Copete, mis copete. Copete, ha dicho que se programa del 9 al 15 de agosto aplicar más de 60.000 vacunas de AstraZeneca, es lo que dice el Ministerio de Salud. Camilo, estoy a hablar acerca de los Bueno, abusos en contra de bueno, los derechos actualmente, humanos. antes de eso, actualmente lo que se va a poner más que nada son segundas dosis de AstraZeneca Okay. para las personas que se pusieron la primera hace ya más de un mes.
va a ser en el autorrápido del Rommel, en El su Rommel. mayoría, así que es importante que las personas se verifiquen para ver cuándo le emiten su cita, porque sí, el Ministerio de Salud ha anunciado que va a ser por cita. Me gustaría retomar brevemente algo ocurrido este fin de semana, y es que el viernes hubo quejas de cientos de conductores por un retén en Capira, el cual generó un tranque descomunal y causó que muchas personas per- eh, se pasaran el toque de queda en la fila y tenían ya la jueza de paz lista en el lugar también para sancionar a las personas. Y muchos terminaron yéndose con una amonestación con $100 de multa ese viernes y llegando a sus casas pasadas la medianoche. Empezando porque fue en la vía interamericana. Es una vía de libre tránsito internacional. No hay cerco sanitario en Capira. Eso fue desmantelado hace meses. Así que no había razón para tener ese retén ahí. Recalcando que es una vía internacional. Además de que la policía, la respuesta de las autoridades a todo esto es, nosotros no teníamos ningún retén a las 8 de la noche, el retén empezó a las 10, que es el horario de toque de queda, básicamente diciéndole a las personas que, acusándolas mentirosas, porque la gente, cientos de personas habían expresado que estaba ahí desde las 8 de la noche. Ellos insisten en que eso no era así, que eso estaba desde las 10 de la noche y que ya esa gente había pasado el toque de queda. Y eso me lleva también a regresar a por qué seguimos teniendo un toque de queda a las 10 de la noche, un día de semana, un día en el que se pagó décimo en el sector público también, y que para el colmo había un derrumbe más antes, creo que como por Arraiján, que también causó demoras a las personas. Y todos estos factores se suman a una medida que se puede calificar de abusiva por parte de las autoridades. Y quería saber su opinión al respecto, doctor Sí, Pichel. doctor Michel, quiero agregar nada más algo a lo que dice Camila y para escuchar su importante opinión al respecto. Mira, se están anunciando con mucha frecuencia abusos de la Policía Nacional contra derechos ciudadanos porque se está utilizando la figura como excusa a la pandemia y hay que tener mucho cuidado porque este tipo de situaciones llevan a algunos excesos de algunas unidades. Así que mucho cuidado con eso porque tras que la ciudadanía está muy tensa con esta situación que estamos viviendo, tensar aún más ese hilo me parece que es un poquito riesgoso, doctor Pichel. 100% de acuerdo con lo que dice Camila. Eso, a ser simple y sencillamente, no es aceptable que se hagan esas cosas. Yo desde el día uno vengo diciendo que el problema que ha habido aquí, y esto ha pasado en todo el mundo, ojo, esto no ha pasado solo en Panamá, es que le han pedido a los médicos que tomen decisiones y piensen por una serie de cosas que no son parte de sus competencias. Entonces a los médicos, tú le dices a un médico que maneja una pandemia y solamente le preocupa que haya la menor cantidad de casos posible. Punto. Porque es, o sea, es para lo que vino programado, no para otra cosa. Entonces, se está utilizando la pandemia como excusa para una serie de excesos, desde los sobrecostos hasta este tipo de abusos a la circulación, al derecho a circulación, y termina echándosele la culpa a la pandemia y a la dictadura sanitaria, cosa que, hey, el MINSA no le dio una orden a la policía para poner un retén en Capira para sacarle coimas a la gente que cobró ese día el décimo para poder llegar a su casa. O sea, eso no lo hizo el MINSA. Entonces entendamos que aquí se están empezando a revolver cosas y eso suena totalmente a un grupito de personas que decidieron, oye, hoy es el día que podemos aprovechar y sacar un beneficio. Y lo de que tengan a la jueza ahí es como para que metan presa a la juez ayer, no hoy, ayer. Porque indiscutiblemente se están prestando para un acto que si no es corrupción, tiene toda la pinta de serlo. Entonces, eso no nos permite avanzar en muchas. Se pueden cuestionar miles de medidas de las que haga el MINSA y yo he cuestionado muchísimas desde el punto de vista técnico. Pero a mí me parece que ha habido un error, una falla de liderazgo en el sentido de que se le ha pasado al MINSA funciones que no le corresponden y el MINSA las está manejando como las va a manejar Digo, un doctor Ministerio de Pichel, Salud. en un momento se hizo hasta por decreto. No sé si Claro, recuerdo un artículo, un decreto que el Ministerio de Salud, al ministro de Salud específicamente, casi con unos poderes. Se le fue el audio, Camila. se te fue el Oiga, audio, Camila. sí, doctor Pichel, hay una situación real. Ese tufillo a corrupción que usted ha mencionado
trae como consecuencia entonces las sospechas, y lo que tiene que hacer la Policía Nacional en este caso es investigar quiénes fueron las unidades que estaban en ese retén que ahora se niega A que se ver, dio. y si la policía no lo hace, lo tiene que hacer el Ministerio Público. Por supuesto. O sea, alguien tiene que investigar porque estas cosas no pueden seguir pasando. Estas cosas no pueden seguir pasando y después nos sorprende por qué el país lo meten en listas negras. O sea, el país lo meten en listas negras por todo este montón de cosas que están pasando y que no tienen consecuencias. O sea, porque no es que Panamá no tenga leyes, Panamá tiene leyes, Panamá no tiene quien las haga cumplir. Ese es el gran problema. Sí, ya tiene audio. Vamos al corte comercial. Lo que iba a comentar nada más es que el tema de la mala distribución de poderes, que al ministro de Salud en un momento se le dieron estos poderes mediante decreto, nada más que esa medida fue demandada, recuerdo, le dieron unos poderes casi plenipotenciarios en el país, una medida absolutamente irracional, y aunque eso después fue revocado. Pero el hecho es que la intención estuvo ahí y hemos visto las consecuencias de eso. O sea, hemos visto que hasta la ministra de Educación, se le pregunta de Educación, depende del Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio de Salud parece ser el epicentro de todo el manejo del país. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Señoras y señores, estamos aquí nosotros, como siempre, teniendo distinguidos invitados. Nos acompaña esta mañana el doctor Daniel Pichel, un prestigioso cardiólogo. Milton. Sí, yo quiero aprovechar que el doctor Daniel Pichel tiene 8 apellidos gallegos para que nos hable de un tema pertinente a los gallegos, antes de que la vorágine del tema principal nos impida que lo haga. Sí. Bueno, un grupo de descendientes de gallegos. Entonces usted, ¿no? Usted descendiente. Entre ellos yo, somos un pequeño grupo, por el momento, que esperamos que siga creciendo. Hemos tomado la iniciativa de hacer un monumento a los gallegos que participaron en la construcción del canal a principios del siglo pasado. La gente dirá, ¿y por qué los gallegos? Resulta que después de los antillanos, los gallegos fueron el grupo más grande que participó en la construcción del canal. En la construcción del canal participaron más de 8.000 gallegos, de 9.000 españoles, 8.500 eran gallegos, una cosa así. Es una historia muy interesante porque fue una historia que fue promovida por John Stevens, que era el director de ingenieros y que había trabajado en Cuba en la construcción del ferrocarril y ahí había tenido obreros gallegos. Y cuando empezó el canal, él dijo, pueden traer a los gallegos, que son gente muy trabajadora y son gente muy resistente. Son gente que sabe cómo trabajar en este ambiente y son gente que trabaja muchísimo. Al punto que en un momento determinado, este señor dijo que un gallego, a la hora de trabajar, un gallego valía por 3. Esa es una de las frases interesantes alrededor de toda esta historia. Pues surgió como una idea de un par de hijos de gallegos, aquí específicamente Juan Carlos Barreiro y Manuel Pico, y nos fueron contactando y ahora mismo somos un grupo pequeño, pero que ya nos hemos comenzado a contactar con la colonia, con los paisanos gallegos aquí, y la verdad la cosa ha ido tomando entusiasmo al punto de que ya hemos tenido reuniones con la ACP, hemos tenido reuniones con la Junta de Galicia, que es el gobierno de Galicia en España, hemos tenido, se compuso una canción para los gallegos do canal, como se llaman. Se han hecho una serie de testimonios de gallegos que están en las redes sociales. Si lo buscan en Fundación Nos Aterra, pueden encontrar ahí una serie de testimonios de hijos de gallegos que hemos contado lo que significa para nosotros esa herencia. Los gallegos tuvieron una historia interesante en el canal. Sí. Fueron los que organizaron la primera huelga que hubo en la construcción del canal. Fueron los gallegos. Mira, Daniel, ¿cómo alguien que nos está escuchando los puede contactar? ¿Hay un teléfono, un website o algo así? Sí, tenemos redes sociales. Fundación Nos Aterra. Fundación Nos Aterra. Se escribe con una sola palabra, todo junto. No, una sola S. Nos Aterra, una sola palabra. Fundación Nos Aterra está en Instagram, está en Facebook y está Nuestra Tierra. Claro, no que se aterran de nada. No se aterra, no. Es que es nuestra tierra. Eso es lo que significa Fundación Nos Aterra.
recordar que el presidente de Galicia, Núñez Feijó, tiene primos en Panamá, los Sí, sí, Dopesos, sí. los Dopesos. Sí, hay una relación, o sea, de toda la inmigración española, indiscutiblemente la gallega es la más grande en Panamá, particularmente del área de Orense, del área de Carballino. Hay muchísima gente. Es muy interesante cómo los gallegos se fueron integrando. Una de las características que ha tenido la migración de los españoles en general y de los gallegos en particular es que se han integrado mucho a la sociedad panameña, o sea, son parte de la sociedad panameña. Muchísimos se casaron en Panamá y pusieron sus raíces en Panamá, juntaron su familia en Panamá y muchísimos de ellos se sienten tan gallegos como panameños. Y yo lo puedo hablar por mis abuelos, mi padre y mi madre, que siendo gallegos se sienten tan panameños como cualquier carimañola. Oiga, Ellos doctor son... Michel, aprovechemos el momento porque esta iniciativa, primero reconocer nosotros el aporte de los gallegos. Yo no estaba enterado, me confieso, soy uno de los que desconocía esa valiosa participación de los gallegos en la construcción del canal. Así que enhorabuena y creo que vale y mucho la pena que se les haga un reconocimiento. ¿Qué otra cosa están pensando ustedes sobre el tema, doctor? Bueno, el Michel? primer tema, la idea es hacer un reconocimiento. Estamos trabajando en el diseño de un monumento que hemos estado hablando con la ACP para ponerlo en el área del canal. Específicamente hemos pensado ponerlo del lado de Agua Clara, hacia el lado Atlántico, que era por donde llegaba, claro, era por donde llegaban los gallegos. Okay. Los gallegos, muchos vinieron de Cuba, otros vinieron de Vigo y vinieron de Asturias. Ellos salieron hacia Panamá. Hubo toda una estrategia de reclutamiento. Ahí hubo un tema relacionado con que hacía poco que había sido la guerra de Cuba y el gobierno de España no quería que los españoles vinieran a trabajar en una obra hecha por los Estados Unidos. Entonces se hizo como un puente por donde se pasaba a través de Costa Rica para llegar a Panamá, y se hizo una propaganda bastante escondida. Se mandaron emisarios para crear esta idea. Una de las cosas era que se vendía esta idea de que esto aquí era un paraíso y estos señores llegaban aquí y no era tal paraíso. De hecho, la primera huelga la hacen los gallegos porque no les gustaba la comida. O sea, ustedes imagínense comer caldo gallego con chorizo, patatas, todo aquello tan bueno, y llegar aquí a comer pancakes. Eso no lo aceptaron los gallegos fácilmente. Les empezaron a traer a sus esposas y a su familia para que trabajaran más a gusto. Y después, inclusive, cuando organizaron la huelga, hubo periodistas españoles de un periódico que se llamaba El Socialista, que era un periódico del Partido Socialista Obrero Español, que vino a Panamá a hacer toda una investigación sobre qué era lo que se estaba organizando en Panamá, porque los señores habían organizado prácticamente el primer sindicato, al punto que conforme avanzó la obra ya no preferían a los gallegos porque eran demasiado revoltosos. Entonces empezaron a traer gente, a traer otras nacionalidades, y bueno, sabemos lo que eso fue para el melting pot de la formación de la sociedad panameña. Nosotros hemos trabajado con varios grupos, hemos hablado con diferentes personas, tanto aquí como en España. El presidente de la fundación, que es Ricardo Gago, tiene varias reuniones programadas ahora en el mes de septiembre, que va a estar en España con autoridades en Galicia y con algunas empresas gallegas. La idea es conseguir fondos privados, donaciones privadas, de modo que esto no le cueste ni al canal ni a Panamá. Oiga, doctor Michel, merecido reconocimiento para los gallegos. Cuente con nosotros cualquier apoyo que requieran ustedes con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Vamos a entrar Sara, además Panamá, de sus orígenes, Sara, doctor Michel, además de sus orígenes, quiero aprovechar que usted es un cardiólogo muy importante en este país, reconocido incluso fuera de las fronteras. Porque la OMS, no sé si usted escuchó en las notas internacionales. Sí lo escuché. Una noticia importante que están dando ellos al mundo, y nosotros quisiéramos aplicarla a Panamá, porque dice que hay datos que revelan que las enfermedades cardiometabólicas son más que todo trastornos del corazón, es lo que dice la nota, la estoy parafraseando, y de los vasos sanguíneos que usualmente se desarrollan en su mayoría por el estilo de vida de las personas poco saludable. Háblenos de eso y la incidencia. Dice la nota que esta patología mata más gente que cualquier otra causa. Háblenos de eso aplicando la realidad panameña, doctor Michel, si es tan amable. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo por mucho. Pero por mucho.
porque a la hora de clasificar, se clasifican separados las enfermedades vasculares cerebrales o los derrames, como se le llama normalmente, y las enfermedades cardíacas, cuando en realidad son dos manifestaciones de la misma enfermedad, que es este depósito de colesterol y de placa en la pared de las arterias. Entonces es la misma enfermedad en dos territorios distintos, pero al final es el mismo fenómeno. Y efectivamente, estas enfermedades cardiometabólicas, que incluyen la insuficiencia renal y la diabetes, también van todas unidas, tienen mucho que ver con los hábitos. De hecho, toda persona que tiene una de estas enfermedades, lo primero que tiene que hacer es un cambio profundo en sus hábitos. ¿Qué hábitos? La dieta, una dieta baja en grasas, hacer ejercicio regularmente, no aumentar de peso, no fumar. Esos son elementos básicos de la conducta de las personas que tienen incidencia directa en la aparición de esta, que es la principal causa de muerte en el mundo. Doctor Pichel, pero la detección temprana también es fundamental, ¿no? Sí, la detección temprana es fundamental, pero en realidad lo que se tiene que hacer, o sea, para tener un verdadero impacto en salud pública, es lo que tenemos que hacer realmente es enseñarle a los niños todos esos hábitos saludables cuando son muy, muy, muy pequeñitos. Muy pequeñitos. Yo puedo poner un ejemplo en primera persona. Mi hija, que es amiga de Camila, mi hija tiene 25 años. Y mi hija tuvo una alergia cuando era muy chiquita y mi hija no podía comer ni huevo, ni leche, ni tomate. Pero nada de huevo, leche, ni tomate. A los dos, al año de vida, eso es un verdadero enredo. Solo podía tomar leche de cabra porque las características químicas de la leche de cabra se parecen mucho a la leche humana y ella la toleraba y no le causaba alergias. Bueno, mi hija aprendió a comer saludable a esa edad y hoy día, a los 25 años, mi hija antes de comerse una pizza se le ocurre comerse una ensalada. Eso doctor, es educar para la salud desde que son pequeñitos. ¿cómo se controlan los factores de riesgo, doctor Pichel? Porque el tema nutricional es muy importante. Aquí tenemos un sistema de alimentación escolar, no en el caso de la crema y la galleta que es saludable, sino de burundanga, las tienditas de las escuelas. Te venden puro lo que se llama junk food, comida chatarra. Y la dieta principal, tú hablabas de que tus padres se sienten más panameños que una carimañola, pero es que la carimañola es harina frita. Claro. Y entonces la hojaldra con azúcar, eso no puede haber nada peor para la salud cardiovascular que la dieta típica. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar eso? Bueno, hay que cambiarla, hay que enseñarle a los niños a comer saludable. Esto es un proceso de muchísimo tiempo. Esto no es un proceso inmediato. Los países donde... ¿Perdón? Control de riesgos, doctor, quiero aprovechar rapidito el factor de el control de riesgos. Bueno, es que el control de riesgos al final es modificar todas estas cosas desde el principio para que cuando tú crezcas todo aquello pase a ser algo natural en tu conducta. O sea, si tú aprendes a hacer ejercicio todos los días, llega un momento donde para ti el ejercicio es una necesidad más que una obligación. Pero me parece importante retomar la pregunta del doctor Milton, que me pareció excelente, y es, ¿qué pasa cuando hay un tema cultural de por medio? Si la cultura del país incluye la fritanga, o sea, y está tan arraigado, un tema de identidad casi, o sea, ¿cómo se fomentan mejores hábitos sin meterse en el camino de eso? ¿Me explico? Sí, bueno, es que la única manera de hacerlo es metiéndose. O sea, yo no puedo, si la cultura nos lleva a comer no saludable y queremos comer saludable, tenemos que cambiar la cultura. Desafortunadamente así es. La base de la alimentación del panameño son las harinas y el arroz. O sea, si no hay arroz, y el arroz es azúcar puro, en forma de almidón y otra serie de cosas, pero al final es azúcar. Eso cuando llega, eso no ha terminado de entrar al cuerpo y se transformó en azúcar. ¿Sabes? Que estaba pensando que qué vegetal está entre las comidas así típicas y lo único que se me ocurrió fue la cebolla en el bistec encebollado. No, mira, no hay nada más. Y no digas que en el hígado porque eso tiene más colesterol. No hay nada más saludable que el pibá. Y el pibá es algo muy propio nuestro, pero es de temporada. Pero eso tiene todo, tiene nutrientes, tiene fibra, tiene todo lo que tú necesitas. El pibá es muy saludable. El aguacate es muy saludable. El aguacate. El aguacate, doctor. Sí, el aguacate. El tomate. Claro. O sea, si uno busca, uno encuentra.
O sea, Así las es. frutas tropicales, hay montones de frutas que son muy saludables. Alguien dice, el problema es que es muy caro comer sano en Panamá. Y, o sea, Vamos, vamos a lo hacer, más En barato Panamá, para una doctor, a persona ver, cuando va a permiso, comer doctor, en la permiso. calle es una fonda. Permiso, tengo un corte Es- comercial. Al regreso, Camila, esa consulta gratuita, doctor, es Sí. cortesía de Infoanálisis. dale, ¿Sí le adelante, parece? adelante. Vamos al corte comercial. Oh, Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, doctor Michel, le quitamos unos minutos más. Usted es un hombre muy ocupado, pero hay una consulta de un Oye, es que oyente, Camila. tenemos varios comentarios. Venga, venga. Aquí hay un oyente que dice, pollo es saludable y no es frito, el tamal es saludable y no hay frito, igual el tamal de olla. Algunas alternativas locales de comida panameña saludable, nos escribe el oyente no, Pablo. y tú puedes pedir los almojábanos y las tortillas asadas Asadas y no ahí está fritas. mejor, ¿no? O sea que, Ahora, el maíz, ojo, el maíz es harina, no nos engañemos, y el tamal es puro maíz. En el tamal que no es frito es verdad, pero en su construcción puede tener mayor o menor cantidad de grasa a la hora de prepararlo. Y hay una anécdota muy famosa de alguien que vino aquí en Panamá y le mandaron, era un invitado extranjero y le mandaron unos tamales para que los probara, y al día siguiente le dijo al quien se los mandó que le había gustado mucho, pero que la lechuga estaba muy dura. Oye, doctor Michel, se está La hablando hoja de plátano que se No, pero- doctor Michel, Bueno, permiso. Me pregunta un oyente aquí si es cierto que el pan integral no es tan saludable como dicen. No, el pan integral es mucho más saludable que el pan blanco. Ok. O sea, es menos saludable que las verduras, por ejemplo, pero es mucho más saludable que el pan blanco. Mira, hay que mirar las etiquetas. Tú puedes tener una cosa integral, ¿va? Y le ponen aceite de palma o le ponen azúcar. Hay mucho pan y muchas cosas a las que les agregan azúcar o les agregan sal, y eso lo puede hacer no saludable. O sea, hay que leer la etiqueta, ¿no? O sea, Ok. no les estoy tratando de enredar ni mandándole interconsultas a Milton, pero puedo decir, porque lo sé, que Milton es una persona que ha aprendido muchísimo de nutrición por él mismo. O sea, Milton hoy día maneja muy bien el tema de nutrición. O sea, aprendió a manejarlo muy bien con el tiempo. Y Milton sabe de lo que está hablando de nutrición, así que Me no consta. tenemos que invitar una nutricionista para hablar de nutrición. No, Mira, pero, consta, bueno, me el consta. oyente- un solo consejo en esto. Cuando ustedes lean la etiqueta de lo que se van a comer, si hay algún producto, algún ingrediente que ustedes no pueden pronunciar, no lo compren. Ya, eso Camila, es muy sencillo. Si no puedes Camila. decir soxilatata, no lo compres. Si no lo puedes pronunciar, te va a hacer daño. No, otra que yo he escuchado es que mientras menos cosas tenga, mejor. O sea, Claro, así es. los que Así tienen es. un párrafo de 8 líneas de ingredientes sospechosos, si son 5 cosas, es más limpio. Sientan- Un colega mío que en una ocasión fuimos a un congreso y fuimos a un supermercado a comprar algo porque estábamos quedándonos en un apartamento y fuimos a comprar algo de comida, me llama y me dice, mira Daniel, esto es la cuarta sustancia. Una caja así como de unos dulces. Y le digo, ¿por qué la cuarta sustancia? Porque dice, mira, tiene un letrero aquí que dice, no tiene azúcar, no tiene grasa, no tiene sal. Esto no sé cómo se come. Esto no tiene ningún componente de los que nos han enseñado que se puede comer. Así doctor es. Michel, quiero aprovechar un giro de timón. Doctor Michel. Regresando no he terminado con los comentarios de los oyentes. Bueno, el oyente Pablo, que nos está mandando diversas opciones saludables dentro de la dieta panameña, también Así menciona el plátano, que dice que tiene mucho hierro. Buenísimo. Y potasio. Ajá, Potasio. y los porotos, que tienen un Sí. alto nivel de proteína vegetal. Proteína Una sola vegetal y cosita fibra. con los granos en general, porotos, garbanzos. Hay que ponerlos en agua unas 24 horas o un tiempo largo, porque todas estas elementos vegetales que tienen fitotoxinas, que tienen algunas sustancias que son para que no se los coman, para hacerte daño, se lavan, y si tú no les lavas eso te caen mal, te dan gases, pero con que tú laves bien los porotos es lo máximo. Y poroto con arroz, frijol y arroz generan una proteína, la combinación de aminoácidos que traen el arroz y los porotos generan una proteína perfecta. Ahora, regresando al tema del Me costo, declaro impedido, hasta allá sí no sé. regresando al tema del costo de los alimentos que no lo pudimos desarrollar por el cambio comercial, hay dos posiciones que estoy viendo entre oyentes, algunos que dicen que es muy caro comer sano
los otros que dicen que el que quiere comer sano encuentra opciones Claro. saludables. Pero Así me es. gustaría llevarlo a un punto de vista un poco más social. Y es que por lo menos en Estados Unidos se han hecho estudios, porque yo recuerdo haber visto un par cuando estaba en la universidad, de que ellos lo llamaban como desiertos alimenticios, algo por así, algo por ahí. No recuerdo el término correcto, pero esa era un poco por dónde iba la cosa. Y hablaban de que había áreas, particularmente áreas de menores ingresos, eh, donde no existían opciones, o sea, no había mercados, donde no existían opciones para conseguir comidas más saludables como vegetales, etcétera, y que las personas tenían que viajar largas distancias para poder buscar una lechuga, porque lo único que había en estos desiertos alimenticios eran, por ejemplo, cadenas de comida rápida o temas llenos de grasa. Entonces, me gustaría hablar si usted sabe de algún estudio que se haya hecho en Panamá sobre la disponibilidad de estos alimentos de una manera sencilla para las comunidades y a mejor precio, o si sigue siendo muy caro comer saludable en Panamá. En Panamá no conozco de ningún estudio que se haya hecho, pero hay que entender algo de lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos a veces se confunde comer saludable con comer orgánico, usando el término que ellos llaman orgánico. Entonces, ¿qué pasa? La producción de vegetales, ojo, y esto es cierto, esto no es mentira, la producción de vegetales sin insecticidas, sin suplementos, sin vitaminas en el agua que le echas y que sea totalmente natural es mucho más caro. ¿Por qué es mucho más caro? Porque se pierde mucha más. O sea, si no le pones insecticida para que no le caigan los insectos, créeme que los insectos no entienden nada de comida saludable y van a llegar a comerse los vegetales. Y eso sube los costos de producción. Entonces en Estados Unidos a veces se tiene idea de que uno tiene que comer esto all natural food o el Whole Foods, estos restaurantes gigantescos que ahora creo que lo compró Amazon, estos grandes lugares donde todo es orgánico y que efectivamente son más caros por esa razón. Entonces, comer saludable puede ser, es posible, pero no necesariamente implica el que tú vas a tener que... Milton lo acaba de decir, hay que coger los porotos y las minestras y pasarlas por agua un rato para que se limpien muchos de esos insecticidas y muchos de esos fertilizantes que se le ponen para que se pueda producir más fácilmente y a menores precios. Yo quiero un giro de timón, doctor Pichel, permiso. Usted puede participar si quiere. Ok, estamos en medio de un déficit fiscal. El gobierno no ha implementado una política seria de austeridad. Ok, eso es evidente. Aquí no hay, somos una excepción a nivel internacional incluso. Pero bueno, así se manejan las cosas en este país. Pero estoy viendo aquí una nota que dice que la Asamblea Nacional de Panamá aumentó un 40% su presupuesto por encima de lo del año 2019. 40%. Milton, usted fue diputado, doctor Pichel, ¿qué le parece esa? ¿Cuál es el monto absoluto del presupuesto de la Asamblea? ¿Lo aparece ahí? No, no lo tengo. No, porque, No, pero yo te puedo, Milton, pero yo te puedo decir que es demasiado. no, porque te quería comentar que en mi época de legislador, hoy en día diputados, que éramos 61, había el presupuesto máximo que se alcanzó fueron 16 millones de dólares en todo el año. Y hoy en día creo que la Asamblea tiene un presupuesto de ciento y tantos millones al año. O sea, no hay proporción ni por los 10 diputados más que son con respecto a lo que éramos, ni por la devaluación de la moneda, ni nada. Mira, dice la prensa que se pretende en medio de esta crisis económica y sanitaria, que me parece absurdo, me parece antinatura, que en el año 2019, con relación al año que se pretende en el 2022, es un incremento del 40%. Y más, dice que el presupuesto del legislativo a cargo de Marcos Catillero fue de 96 millones y que aumentaría a 135 millones 500 mil dólares en la gestión de Cristiano Adames, de acuerdo con el proyecto de ley de presupuesto general del Estado presentado esta semana en el Pleno de la Asamblea Nacional. Eso por el ministro Héctor Alexander. Entonces, la totalidad casi se utilizaría de estos fondos, 126 millones en funcionamiento, qué bárbaros, que incluye planillas de los diputados, dietas y alquiler de vehículos para estos, y solo usaría 8 millones en inversiones. Por favor, les ruego que sean más sensatos, hombre. No sé usted qué opina, doctor Pichel.
es por gusto rogarle a esa gente. Bueno, hagamos algo, pues. Esto no puede seguir, esta sangría. Esto no puede, miren, esto no puede seguir. Y aquí lo que hay que hacer en la próxima es, yo no sé. Yo creo que no hay que esperar. ¿Ustedes se acuerdan el éxito del no a la reelección? Ok, hay que hacer eso, pero a lo bestia, como dicen en España. O sea, esto no puede seguir. Nosotros estamos secuestrados por un órgano legislativo que en su estructura parece ser como un cártel de delincuentes. O sea, hay excepciones, hay personas que de repente un día te dan un destello y gente que tú dices, hey, esta gente está tratando de hacer las cosas bien, pero desafortunadamente el gran problema del órgano legislativo panameño es que no tiene controles. Ellos mismos se tienen que controlar. Amigos, tenemos que irnos, pero ¿saben qué? El nuevo presupuesto sería un 11% más generoso que el aprobado en el año 2018 al legislativo. Pasa de 122 millones de dólares cuando estaba en ese momento ese número. Entonces, nosotros creemos que este tipo es otro exceso más, perdón, que se da ante el silencio sepulcral de quienes corresponde asegurarse que este tipo de situaciones que son vergüenza nacional se sigan dando. Doctor Pichel, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Ha sido usted muy amable. Álvaro Alvarado viene ahora con su programa Sin Rodeos. No cambien la radio.